Muy buenas tardes a todas y todos. A nombre del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Cátedra UNESCO en Igualdad y No Discriminación de la Universidad de Guadalajara, les damos la bienvenida a la ceremonia de clausura del curso de alta formación, el enfoque antidiscriminatorio en los procesos de consulta y participación en las políticas públicas. En primer término, vamos a escuchar las palabras de Erika Magami, quien nos acompaña de Plataforma DESCA de Derechos Humanos de Brasil. Bueno, buenas noches ya. Quisiera solo agradecer. He aprendido mucho estos días aquí con ustedes y decirles que, bueno, los estados son hechos de instituciones y las instituciones de personas, ¿no? Y si tenemos personas que sepan más y que se preocupen más en superar la discriminación y tener políticas públicas mejores, viviremos mejores, ¿no? Entonces, quisiera solo concluir trayendo un poco de la sabiduría indígena también, que he escuchado mucho sobre los procesos de consulta y participación, que tiene que ver con el bien vivir, ¿no? Entonces, para muchas de las comunidades indígenas, y eso se aplica a todos nosotros que queremos vivir bien, el bien vivir incluye poder actuar como humano, ¿no? Un ser humano. ¿Y qué es eso? Es poder escuchar al otro, es poder hablar de lo que se sabe y no hablar de lo que no se sabe, y es poder actuar de acuerdo con tus palabras. Entonces yo espero que nosotros salimos de aquí sabiendo mucho más, ¿no? Y que podamos hablar más de la discriminación, de la superación, de la defensa de los derechos humanos para todos los grupos y actuar. Gracias. A continuación, vamos a escuchar las palabras de Carlos Andrés Vaquero, que nos acompaña desde Justicia de Colombia. Buenas noches para todas y todos. Para mí es una gran alegría, como decía esta mañana, ya estoy empezando a sentir esta mesa como parte de mi casa, entonces creo que eso demuestra el cariño y el buen recibimiento que han tenido todas y todos ustedes conmigo. Yo voy a decir tres cosas, perdona que me toca enumerar todo, pero a mí me criaron en un colegio de inmigrantes franceses donde todas las cosas estaban contadas, entonces si no cuento me empiezo como a desesperar, pero solamente voy a decir tres puntos. El primero relacionado a la iniciativa. Nosotros como parte del trabajo de justicia hacemos estas cosas con funcionarios en las Américas y hay dos cosas que me sorprenden de esta. La primera, la cantidad de funcionarios que están presentes y están discutiendo estos temas. En realidad nunca había estado en un lugar que estuvieran tantos y tantas en los estados, por ejemplo Perú, que ha creado como todo este desarrollo, un viceministerio de la interculturalidad, etcétera, ni siquiera tiene un cuerpo de trabajo tan grande y tan sólido y tan interesante como ustedes, entonces eso es como un punto para celebrar. Y el segundo punto de celebrar sobre esta iniciativa yo creo que está relacionada sobre el conocimiento cruzado. Y el conocimiento cruzado es muy importante en los estados porque lo que suele pasar es que nos concentramos entonces en nuestros trabajos de escritorio, que son muy agotadores, que ustedes conocen mejor que yo, las personas además que son madres o padres saben que es una jornada que no para, que se extiende los fines de semana, que hay que hacer mil cosas. Entonces yo creo que esta como capacidad de saber que no están solos, no están solas, que sus demás compañeros están enfrentando problemas y preguntas similares es muy importante, y entonces celebro en esos dos sentidos esta iniciativa y la iniciativa de CONAPRED. El segundo punto sobre la creatividad en el momento de la construcción de las políticas públicas. Yo creo que como latinoamericanos especialmente nos encontramos en contextos tan diversos, tan multiculturales, y eso no como lugar común, sino como la práctica que ustedes ven todos los días cuando salen a la calle, que no hay ningún libro de texto que demuestre cómo deben ser construidas políticas públicas para la diversidad. Por lo tanto, la creatividad es el elemento central, y decía entonces mi abuela que Carlos Andrés, usted aprenda a partir del ensayo de error.
la dificultad que enfrentan ustedes como funcionarios es que el ensayo del error significa muchas veces la violación de derechos humanos. Por lo tanto, evitar el error, pero abrir el ensayo y abrir la creatividad, yo creo que es el elemento central para construir políticas públicas fuertes y políticas públicas que hablen sobre la inclusión como una realidad y la igualdad como una realidad y no como un sueño. Y por último, la creación como del tipo de proyectos o cómo se inserta esta iniciativa y la iniciativa del Estado mexicano frente al resto de iniciativas que tienen los demás estados en América Latina. Para eso solamente señalo 2 puntos. El primero, a mí me parece muy interesante que en este lugar no he escuchado, y esto con el riesgo de parecer como autocentrados, personas que no provengan de países del sur global. Yo creo que la importancia del aprendizaje cruzado, mejor dicho, antes de hacernos preguntas sobre cómo se va a ver la inclusión de pueblos indígenas, qué hacer para la inclusión de la comunidad LGBTI, qué hacer con el caso de la comunidad afrodescendiente, etcétera. Dar preeminencia al diálogo con los demás compañeros de Centroamérica, del sur del continente, e incluso los diálogos cruzados por el resto del sur global con África y el sudeste asiático, es, por lo menos en lo que nosotros hemos encontrado en De Justicia, una práctica emancipatoria, pero una práctica muy interesante del tipo de preguntas que nos hacemos y el tipo de respuestas que damos a esas preguntas. Seguramente si ustedes hablaran con funcionarios, por ejemplo, de la nueva revolución de la inclusión en Canadá, tienen unas preguntas y unas soluciones distintas y se mantienen algunas prácticas colonialistas de la forma como de las cartillas prácticas de solución de las respuestas. Y yo creo que la importancia entonces del diálogo cruzado con los demás países de la región hace parte del corazón de esta iniciativa y por lo tanto yo creo que hace parte como de una buena práctica o de una nueva forma de entender ser funcionario público y ser constructor de políticas públicas. Y cierro entonces también con un segundo elemento que yo creo que es importante tener en cuenta en este diálogo cruzado, y es que el diálogo cruzado no solamente se da entonces entre funcionarios y entre políticas públicas del continente, sino también se debe dar de la mano a los movimientos sociales, y en esto yo estoy totalmente de acuerdo con Erika con lo que señalaba. Son muchas veces, como hemos venido hablando durante 2 días, las prácticas de consulta y de diálogo la única forma de entender cómo se pueden construir políticas públicas que garanticen los derechos, dado que todas las preguntas que ustedes están enfrentando son preguntas novedosas, son preguntas difíciles y preguntas que no existe una respuesta única. Sin embargo, yo creo fielmente que los movimientos sociales construyen las formas como deben ser implementadas estas políticas públicas y en la movilización y en el diálogo conjunto con los estados se construirá entonces la esperanza de tener entonces ahora sí sociedades incluyentes. Muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar las palabras de Isabel Torres, consultora de Derechos Humanos de Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar 2 días acá. A mí me parece fundamental la iniciativa de formación que se auspicia desde CONAPRED y en este caso también de la Cátedra UNESCO, porque lo que se ha demostrado en los distintos diagnósticos en América Latina, una de las grandes dificultades para implementar política pública, pero además para ser vigentes y que los derechos humanos se gocen de manera plena por parte de todas las diversidades sociales, es precisamente la necesidad de que cada persona que está en la función pública sea un agente de cambio. Y que contribuya en ese ejercicio sostenido de formación, pero también de retribución a la sociedad en el marco de la función pública, a esa vigencia, a esa promoción, a esa protección. Cursos como estos, iniciativas como estas que se realicen de manera sostenida y que sirvan para que ustedes también sean canales transmisores en sus propias instituciones de lo aprendido, son fundamentales para el asiento de esas políticas públicas y también para ese goce y ejercicio de derechos que decía. Además, el hecho de conocer de mucha mejor manera cómo garantizar y efectivizar derechos, pues contribuye, decíamos, a que el Estado cumpla sus obligaciones en la materia, contribuye también a un ejercicio democrático y sobre todo contribuye a que cada quien sea un agente de cambio, no solo en la institución para la cual trabaja, sino también un mejor ser humano, y eso contribuye realmente a llevar la democracia, la igualdad y la no discriminación en el ámbito privado. Así que
felicito nuevamente esta iniciativa, la posibilidad de aprendizaje que he tenido en estos 2 días y que sigamos, y me incluyo, porque creo que estamos de alguna forma aportando un grano de arena en esa construcción de sociedades más justas y más igualitarias, que sigamos en el camino y que no nos dejemos vencer por las adversidades. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Daniel Ponce Vázquez, quien nos acompaña del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Buenas noches tengan todas y todos ustedes. Gracias, Alejandra, por la invitación. Es un gusto estar en esta 6ª edición del curso internacional. Tenía cierta nostalgia, ¿verdad? Porque pensaba que no me iba a tocar estar en el 6º, pero poder colocar en el centro de la discusión también a los niños, niñas, adolescentes, pues implica un doble reto. No solamente porque los ejercicios de participación en materia de políticas públicas de la diversidad de grupos y movimientos, pues está mucho más desarrollada en el campo adulto, y escuchar a los niños y niñas como sujetos de derechos, y donde se está formando evidentemente esta conciencia crítica, donde se está formando el ejercicio de los derechos y de ciudadanía, pues parte de ahí, ¿no? Y las brechas, tendremos que decirlo, son mayores en el caso de los niños y niñas con respecto al mundo adulto. Por eso es un doble imperativo, ¿verdad? Y por eso hablar de la tercera parte de la población y esa diversidad de la tercera parte de la población del país, ¿verdad? 40 millones de niños, niñas, adolescentes, pues se dice fácil, ¿verdad? Pero solamente Brasil tiene más cantidad de niños y niñas y adolescentes que nuestro país, ¿no? En el continente. Hay un gran reto, no solamente en los procesos y las metodologías que evidentemente la sociedad civil ha venido desarrollando y que el Estado hemos retomado, y que por primera vez el 18 de agosto el Sistema Nacional pudo aprobar una serie de lineamientos y metodologías que pueden ser modélicas para poder impulsar procesos de participación transversales, sino porque si no cambian las instituciones en su relación con los sujetos y no cambiamos las prácticas culturales, y ahí está un desafío enorme, va a ser muy difícil cerrar las brechas de discriminación. Muchas veces en medio de los conflictos o en medio de los grandes desafíos de la construcción de política pública, a pesar de que la agenda es fundamental en materia de no discriminación, los niños, niñas, adolescentes no aparecen en la agenda. Y del tema que se hable, si hablamos del tema educativo o hablamos del gran desafío del ejercicio de los derechos civiles, políticos, tenemos que acostumbrarnos que son un actor que hay que tomar en cuenta. Y yo creo que ahí es muy importante la formación y la sensibilización de los servidores públicos. Sin nosotros y sin ustedes, es muy difícil que logremos que la cotidianidad de las instituciones, el trato a la gente, los procesos de participación, no sean realmente huecos, que no sean solamente de forma, que no sean solamente decorativos. Necesitamos ir hacia formas de participación auténticas, de diálogo y muchas veces de pedagogía del conflicto, ¿verdad? Que es lo que nos permitirá efectivamente sacar lecciones aprendidas para transformar las políticas públicas de la demanda a la propuesta. Gracias por la invitación y enhorabuena por esta 6ª edición del curso internacional. Gracias. Antes de pasar formalmente a la clausura del evento, les quiero pedir por favor un aplauso para los intérpretes de lengua de señas que nos acompañaron desde ayer. José Luis Magaña y Gabriela Herrera. Y ahora sí vamos a escuchar a Alejandra Haas, presidenta de CONAPRED. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias también a ti, María José, de ser la maestra de ceremonias en todo el curso. Y gracias sobre todo a ustedes que están aquí todavía en viernes a las 6 de la tarde. Realmente es un esfuerzo sobrehumano, pero creo que eso es somos testigos los que estamos aquí arriba de el entusiasmo, las ganas, el interés con el que han tomado este curso. Y esto es, desde luego, un mérito del equipo de CONAPRED que ha trabajado 6 años en hacer este curso y que yo sé que se espera
con entusiasmo de parte de las instituciones, pero también de las instituciones de destinar a funcionarias y funcionarios 2 días completos para estar aquí con nosotros y de ustedes de quedarse hasta el final y para escuchar estos últimos mensajes. Yo quiero destacar 2 cosas. La primera es que tuvimos una serie de ponentes de lujo, algunos de ellos están en esta mesa, pero también hay otros que no nos pudieron acompañar en la clausura, pero que creo que mandaron mensajes muy potentes y permitieron que trabajáramos alrededor de este tema de la participación, que cuando lo concebimos, cuando lo diseñamos, sonaba pues un poco alejado, ¿no?, de algunos de los programas que se habían hecho antes del CAF. Siempre se trataban como muchos temas de discriminación, pero sí nos pareció que hay una constante que es cómo nos acercamos a la ciudadanía, y de parte de la ciudadanía también una constante que es ¿qué está haciendo el gobierno? Lo que dice que hace por mí, ¿por qué no lo sé? ¿Por qué no me lo consulta? ¿Por qué no lo podemos dialogar antes de que suceda? Y creo que lo que nos dio este programa de 2 días, lo que nos dio la oportunidad de pensar alrededor de este tema tan fundamental a nuestras democracias de América Latina y del mundo entero, en donde el gran reto es acercar la gran brecha que hay entre quien está en el servicio público y quien constituye la ciudadanía y que recibe muchas veces la política pública sin poder realmente opinar y participar de ella. Así que me alegro enormemente que hayamos tenido esta oportunidad. Y la otra gran riqueza de este curso pues son las distintas dependencias de las cuales y entidades federativas de las cuales provienen todos ustedes. Tengo 15 entidades federativas: Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz. No es poca cosa tener a 15 entidades federativas aquí representadas y 10 secretarías de Estado. Y esto, quizá algunas de ustedes son enlaces del PRONAIN, lo dije en la reunión que tuvimos con ustedes hace unos meses. Cuando yo trabajé hace como 10 años en el Programa Nacional de Derechos Humanos y llamábamos a enlaces de la Secretaría de Energía o de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nos preguntaban, ¿pero por qué quieren gente de energía o de comunicaciones y transportes para un programa nacional de derechos humanos? Esos no son nuestros temas, háblenle a la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? El mundo ha cambiado y México ha cambiado, tenemos una reforma constitucional que fortaleció enormemente el marco jurídico mexicano y realmente me alegro de ver que 10 secretarías de Estado, bueno, hay dependencias de la Ciudad de México y el INEGI, pero 10 dependencias representadas aquí con el interés de participar y de ámbitos tan diferentes, pero que entienden que el propósito final de cualquier institución del Estado es respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Y lo que atraviesa a todo eso pues es el principio de no discriminación contenido en el 3er párrafo del artículo 1, y por eso estamos aquí tratando de encontrar nuevas maneras creativas, como lo dijo Carlos, de respetar ese derecho y de poder hacer más y mejor política pública para tener mayor vigencia de esos derechos. Así que les agradezco enormemente. Si quieren formalmente nos levantamos. Perdón, y una mención antes de cerrar al equipo de CONAPRED que realmente realiza un trabajo maravilloso para hacer esto posible. Si quieren un aplauso rápido a ellas. Y siendo las 6:26 de la tarde del viernes 9 de septiembre, damos por clausurado el Curso Internacional de Alta Formación 2016, el enfoque antidiscriminatorio en los procesos de consulta y participación en las políticas públicas. Muchas gracias.